Y si ustedes recuerdan cómo está relacionado el potencial con la fuerza, implica el encontrarse dentro de este campo, por ejemplo, el campo gravitacional, pues ustedes simplemente aplican el gradiente al potencial y nosotros vamos a obtener la fuerza. Entonces, si ya tenemos un potencial explícito, ¿cierto? Como el que se está observando ahí en la fórmula, entonces simplemente es cuestión de colocar en la función de Lagrange y nosotros podemos obtener las ecuaciones de movimiento. Entonces, si tenemos las ecuaciones de movimiento, pues solamente quedaría resolverlas. Entonces, como vieron, acá si nosotros aplicamos el gradiente, tenemos que aplicar el gradiente con respecto a X, a Y, a Z. Y así sucesivamente el problema se va haciendo cada vez más tedioso por su extensión, digamos así. Entonces, como el problema de Kepler está definido para una partícula o un cuerpo, el cual se encuentra en un campo central, la palabra central quiere decir que existe un centro, ¿cierto? Que en este caso para nosotros sería el centro de la Tierra, ¿cierto? Para el caso de nuestro planeta sería el centro del Sol. Pues existe ya una simetría inmersa y para este tipo de problemas, entonces se utiliza las coordenadas esféricas. De tal manera que si nosotros utilizamos entonces las tres coordenadas esféricas, el ángulo polar, el ángulo azimutal y el radial, nuestro lagrangiano, fíjense, nuestro lagrangiano, ya teniendo en cuenta entonces el potencial, se escribiría de esta manera, donde el término de la energía cinética es, digamos, algo invariante, o sea, ustedes siempre van a obtener esos tres términos para la energía cinética, y dependiendo de algún caso en especial, pues de repente cada uno de esos términos o dos de esos términos pueden anular. Entonces eso simplemente pues va a depender de las condiciones en las que nos proporcionen tal o cual problema. Entonces recordemos entonces que el término de la energía cinética es clásicamente esos tres términos que ven dentro del paréntesis, ¿ok? Y el término correspondiente entonces al potencial, pues va a depender pues del problema en que estemos inmersos. En este caso estamos hablando del potencial gravitacional o parecido a eso. Entonces, es una constante dividido entre R. La constante, ojo, para el caso de la interacción entre un cuerpo de masa m minúscula con otro cuerpo de masa m mayúscula, pues ahí lo tienen, alfa. Donde gamma, en este caso, vendría a ser la constante de gravitación universal. Ok, habíamos mencionado anteriormente que en caso de que nosotros, fíjense, vamos a volver, miren el lagrangiano. Recuerden, si ustedes quieren obtener las ecuaciones de movimiento para dado lagrangiano, ¿okay? Dado lagrangiano, pues nosotros
lo primero que tendríamos que hacer es verificar, pues acá, digamos, el número de variables que van a intervenir para este problema. Básicamente, pues reconocemos acá tres, ¿no? Que son las tres coordenadas, r, teta y phi. Entonces quiere decir que para cada una de ellas vamos a escribir nuestras ecuaciones de Lagrange. Entonces, si ustedes hacen la derivada parcial con respecto a r punto, teta punto, phi punto, ustedes van a obtener ahí sus términos porque existen ahí en la fórmula, están presentes esas variables. Pero si ustedes, por ejemplo, después tengan que derivar el otro término que es con respecto a la coordenada, por ejemplo, si hacemos con respecto a R, observando el lagrangiano, tenemos R presente en el lagrangiano. Ahora, veamos con phi. Si hacemos la derivada parcial de L con respecto a phi, ustedes podrán observar que no existe phi. Hay phi punto, sí, phi punto al cuadrado, pero no hay phi. Ahora, teta, sí hay teta, porque ahí está en seno cuadrado de teta, o sea, teta, teta punto obviamente está. Entonces quiere decir de las tres coordenadas esféricas, la coordenada, o sea, correspondiente al ángulo azimutal, no está presente. Quiere decir que la derivada parcial de L con respecto a phi no aparece. Eso, ¿ok? Nos lleva a automáticamente a expresar el momento azimutal. El momento azimutal quiere decir que es la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad azimutal. Haciendo entonces la derivada, tenemos ahí que es igual a mr cuadrado seno cuadrado de teta phi punto. Este es conocido como el momento angular que está dirigido a lo largo del eje Z. Y va a ser automáticamente una magnitud invariante. ¿Okay? Entonces, eso podemos sacar inmediatamente a colación si es que la coordenada correspondiente no aparece de manera explícita en el lagrangiano. Entonces, al ser LZ una constante, implica pues que el momento angular, recordemos por definición, es R por P, producto vectorial. Entonces, ya es una constante de movimiento. ¿Ok? Entonces, en particular, entonces, se advierte entonces que el momento angular o la componente Z del momento angular es una constante. Pero vamos a ver más adelante, obviamente, que en realidad es el momento angular en general acá, el que va a ser una magnitud invariante, en particular el eje, la componente Z. Entonces, si es así, podemos escribir el momento angular, ojo, de manera ya tal que M, o sea, en vez de escribir P vector, estoy escribiendo R vector, velocidad, vector velocidad, M sale fuera de tal manera pues que ahí tenemos el producto vectorial del radio vector con la velocidad. Ok, entonces acá simplemente vale la pena mencionar que
lastimosamente, el lagrangiano nosotros lo hemos denotado con la letra L mayúscula, el momento angular lo estoy escribiendo con L vector. Ok, normalmente en los textos, si ustedes han notado, pues el lagrangiano se nota con una letra L, pero tipo cursiva, ¿no? O sea, de tal manera que justamente no haya esta posibilidad de mezclar, ¿no?, las notaciones por el uso de una misma letra, en este caso L. Ok, entonces, solamente eso hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para simplificar nuestro lagrangiano, obviamente, es, en este caso particular, como habíamos dicho que LZ es constante, nosotros podemos hacer que el eje Z de coordenadas se encuentre siempre paralelo al momento angular total, de tal manera que eso, ojo, hace que pues las otras componentes, que es Lx, Ly, o sea, el momento angular, sean nulas. El plano orbital que peina, vamos a decir, o el producto vectorial, el que vimos en 1.68, o sea, el radio vector por la velocidad, eh, ojo, se va a encontrar entonces en el plano XY. ¿Okay? Si LZ se conserva y nosotros alineamos, ¿ok?, nuestro vector a momento angular, entonces automáticamente, ojo, automáticamente lo que estamos haciendo es ver nuestro movimiento de tal manera que el movimiento ocurre en ese plano XY, ¿sí? Y eso nos va a permitir reducir el número de ecuaciones que nosotros tenemos que manejar si queremos observar el movimiento de un sistema. Entonces recordemos que si el eje Z coincide con L, recuerden, el eje Z con respecto a R, ojo, con respecto a R, puede ser cualquier ángulo desde 0 hasta 180, pero bajo estas consideraciones, ese ángulo polar va a ser igual a 90 grados, exactamente 90 grados. Entonces quiere decir que es fijo, o sea, no cambia, entonces la derivada temporal de teta tiene que ser entonces 0. Entonces, eso hace posible, entonces, que en nuestro lagrangiano, ¿cierto? 1,66, el segundo término de la energía cinética, pues, simplemente va a ser nulo, ¿ok? Y se reduce a dos términos, ¿ok? Y fíjense, aquí está el lagrangiano, entonces, que nos queda bajo esas consideraciones. Y procedemos entonces a sacar la derivada con respecto a R punto, lo diferencial temporal, ¿ok? Y menos dl de R, pero lo paso al otro lado, entonces ahí tenemos dl de R, básicamente sería pues mr y punto al cuadrado menos alfa sobre R cuadrado. Ahí está. Entonces, ya tendríamos ahí nuestra ecuación de movimiento. MR dos puntos, entonces igual a MR phi punto al cuadrado menos alfa sobre. Y queda
de esa manera la ecuación de movimiento. A esta ecuación de movimiento, obviamente, habría que agregarle las condiciones iniciales que se pueden plantear de manera general. Ok, entonces, a partir eh, de esta ecuación, nosotros entonces podemos aplicar, ¿no? Eh, este modelo para el estudio del movimiento de los planetas alrededor del Sol, y así sucesivamente, ¿no? Y el movimiento de nuestro sistema, nuestro sistema solar, o sea, el Sol con sus planetas, moviéndose alrededor digamos, de un centro de la galaxia, ¿cierto? Y hacerse un estudio entonces, de tipo astronómico, astrofísico, que quiere decir. Okay. Veamos entonces ahora los potenciales generalizados a propósito de potencial gravitacional en este caso. Okay. Entonces, uh, recordemos, acá acabamos de ver entonces un modelo de potencial, ¿cierto? Entonces, es muy importante acá mencionar entonces la división que hacíamos, ¿no? De todos los sistemas que nosotros vemos en la naturaleza, podemos dividir en dos, digamos, en dos grandes grupos, conservativos. En realidad, los conservativos, vamos a decir así, en realidad eh, estrictamente hablando, no existen, pero bajo ciertas condiciones, okay, bajo ciertas condiciones, hacemos que pues un sistema sea conservativo. Y el otro gran grupo pues vendría a ser sistemas no conservativos, básicamente porque eh, la energía pues, que se considera para dicho sistema se conserva o no se conserva. Entonces, obviamente, para estos sistemas conservativos, con estas restricciones mencionadas a lo largo de la resolución de varios problemas, entonces simplemente nos ubican como sistemas conservativos. Recordemos que un problema, por más sencillo que sea, donde intervenga la fricción, pues automáticamente nos saca de ese, digamos, de ese mundo ideal y tenemos un sistema no conservativo. Entonces, para sistemas no conservativos, pero que se les, digamos, se les impone, este, digamos, ciertas restricciones, como las ligaduras. Bueno, acá estoy utilizando la palabra ligadura y restricciones como sinónimo, que si las restricciones entonces tienen que ver con un sistema um, no conservativo, pues vamos a tener digamos, un punto de partida, o vamos a verificar, ¿okay? Si es que tenemos, como en el caso de 1,69, por ejemplo, ya lagrangiano, pero lagrangiano en el cual nosotros podemos distinguir la energía cinética y
y el término correspondiente al potencial, podemos verificar esta relación, que básicamente pues, es la primera versión, acuérdense del principio de D'Alembert, que es la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad generalizada, después el diferencia temporal, menos la derivada de la energía cinética con respecto a las coordenadas. Usualmente nosotros lo que encontramos, pues esto era exactamente igual a cero. ¿Okay? Entonces lo que nosotros ahora hacemos es simplemente igualar a una magnitud generalizada que ustedes ya han tenido la ocasión de describirla cuando pues teníamos un problema en el cual estaba presente el término de la fricción. Entonces la fuerza generalizada. ¿Okay? Entonces lo que hacíamos formalmente es colocar ese término respecto a la fricción, o sea, la fuerza de fricción, y el problema básicamente pues, seguía adelante. Entonces, aquellas fuerzas generalizadas que, pues, digamos, tienen naturaleza disipativa como la fricción, que muchas veces, les había mencionado que a veces pues, no tiene naturaleza mecánica, sino otra, o recordemos la fuerza de fricción, tiene una naturaleza electromagnética. Entonces, estas fuerzas especiales van a tener entonces sus potenciales, ¿no?, correspondientes. Solamente que, pues, digamos que no van a tener las mismas características que los potenciales para sistemas conservativos, no van a tener otra naturaleza. Por esta razón, se suelta el término de potenciales generalizados, los cuales van a depender no solo de las coordenadas generalizadas, sino que también de las velocidades generalizadas, que ahí está digamos, la novedad. Si las fuerzas generalizadas, entonces, ojo, son susceptibles a ser derivadas, o sea, que podemos nosotros efectuar la derivación, que básicamente es lo que se está mostrando, ¿ok? A partir de un potencial U, ¿ok? Pues básicamente pues podemos nosotros utilizar las expresiones que nosotros escribimos en las ecuaciones de movimiento deducidas a partir de las ecuaciones de Lagrange, igual a cero ponemos para conservativos. Entonces nosotros podemos colocar pues igual a una fuerza generalizada. Implica que existe un potencial generalizado, el cual va a tener pues una estructura que es dependiente de las velocidades generalizadas. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en el caso del movimiento parabólico con resistencia al aire. Si ustedes resuelven, cosa que no es frecuente en los problemas de las físicas generales, eh, cuando hay resistencia al aire, básicamente lo que va a entrar, digamos, en juego va a ser términos, ¿ok?, que van a contener la velocidad del proyectil, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver que si la velocidad, por ejemplo, del proyectil es no muy alta, no mayor a 30 o 40 metros por segundo, por ejemplo, entonces se utiliza la velocidad
¿cierto? En lugar, por ejemplo, del término de la velocidad al cuadrado, que se utiliza para el caso de que pues, la velocidad inicial del lanzamiento es por encima de esos valores, 30, 40 metros por segundo. Entonces, la resistencia del aire va a ser proporcional a la velocidad al cuadrado, obviamente con signo menos, ¿no? Porque se opone al movimiento del proyectil, y multiplicado por constantes que van a depender, obviamente, de la forma que tiene, forma geométrica el proyectil, algunas consideraciones acerca, pues, de el aire, digamos así, ¿cierto? Y que básicamente se determinan de manera experimental, básicamente. No hay una manera general de poder deducir los términos o las constantes que van acompañadas, por ejemplo, de la velocidad o velocidad al cuadrado como términos de esas fuerzas no conservativas. Vamos a ver un ejemplo que va más allá de, digamos, de los límites mecánicos, ¿ok? Y que justamente se presta para poder explicar, digamos, el uso de la mecánica lagrangiana con toda su implementación, vamos a decir, así para resolver problemas clásicos de la física. Por ejemplo, el caso de una partícula cargada en un campo electromagnético. Recordemos que normalmente se estudia este tipo de problemas, pero con las cargas puntuales en reposo. Ahí está electrostática. O en el caso de magnetostática, pues con corriente constante, ¿no? O sea, flujo de corrientes constante. Pero en cuanto vemos simplemente el cambio de nuestro sistema de referencia, pues automáticamente pues, podemos nosotros a partir de electrostática encontrar el campo magnético. Si la partícula o digamos, el observador se mueve, ¿cierto? Automáticamente tenemos el campo magnético. Pero fuera de eso, vamos a ver el caso del movimiento de una carga, la que se encuentra en un campo central. Ojo, el campo electromagnético se puede considerar aquí un campo central. Entonces, una partícula con carga, ojo, para poder diferenciar con la coordenada generalizada, si es que utilizamos, entonces a la carga se pone Q raya, Q raya. Entonces, tenemos una carga que se mueve con una velocidad dentro de un campo electromagnético, ¿ok? Y el campo electromagnético va a estar representado entonces, por su campo eléctrico E mayúscula y la inducción magnética B mayúscula. Entonces, como es sabido, esta carga entonces, va a sufrir la acción del campo. Esa fuerza, ¿no?, que actúa sobre esa partícula es conocida como la fuerza de Lorentz. O sea, esa es su denominación, la cual se escribe entonces de esta manera. Entonces, carga multiplicada por el campo eléctrico, vector, obviamente, más el producto vectorial de la velocidad, la carga por el campo magnético.
Recordemos que la fuerza electrostática de Coulomb sería el término solamente correspondiente al producto de la carga por el campo eléctrico. Entonces acá aparece un término adicional que tiene que ver con la velocidad de la carga, o sea, la carga puntual ya no está en reposo. Entonces, 1,73 conocida como la fuerza de Lorentz. Ahora, una característica importante de esta fuerza es que pues, no es conservativa, pero a diferencia de digamos, otras fuerzas, tiene un potencial generalizado que, digamos, obedece a las recetas que nosotros hemos venido, digamos, enumerando o utilizando. Ahora, para ver el uso y cómo se resuelve este tipo de problemas, en este caso particular para la fuerza de Lorentz, eh, es necesario hacer, digamos, un paso previo, que probablemente ustedes ya lo hayan visto, si es que han llevado electro, no sé si habrá electro 1 o 2, creo que 1 y 2, bueno, el 2. Entonces, resulta que muchas veces resolver directamente a través de los campos eléctricos y magnéticos ahí presentes en la fórmula para la fuerza de Lorentz es un poquito difícil, ¿ok? Entonces se utiliza una herramienta, un atajo, vamos a decir así, uh, para poder resolver este problema. Entonces, eh, ahí viene entonces lo que se conoce como los potenciales, ¿no? Los potenciales del campo eléctrico y magnético, que van a ser de naturaleza escalar y vectorial, los cuales se pueden deducir a partir de condiciones o de fórmulas que vienen del análisis vectorial. Entonces, vamos a introducir entonces un potencial que va a tener naturaleza escalar y vamos a denotar con la letra phi, el cual puede depender de R y T, y otro potencial vectorial, okay, el cual también depende de R y T. Entonces, el potencial vectorial es. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos potenciales? Pues estos potenciales, okay, se eligen de tal manera que el sistema de ecuaciones que gobierna la interacción electromagnética uh, pues no sufran, digamos, un cambio en su forma, o sea, se mantengan obviamente invariantes. Entonces, acá simplemente les estoy haciendo ver las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Recuerden que estas ecuaciones también pueden escribirse haciendo uso de integral. Entonces vamos a ver la versión diferencial. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las 4 ecuaciones. Recordemos que hay 2 ecuaciones vectoriales, son 6, y 2 escalares, son 8. En total ahí ustedes están observando 8 ecuaciones. ¿Okay? Entonces, las ecuaciones que las hemos alineado en pares, entonces 1, 7 y 4, ustedes están viendo a la derecha es igual a 0, quiere decir que son homogéneas. Digamos,
se satisfacen de manera automática si es que el campo magnético es reemplazado por el rotacional de un cierto vector, y en este caso pues es el potencial vectorial A. Y el campo eléctrico, ojo, el campo eléctrico es, digamos, expresado a través del gradiente de la función, justamente la potencial, ¿no? Phi, menos, bueno, en general, digamos, la derivada parcial del vector potencial. Entonces, si hacemos estos cambios, ojo, básicamente lo que estamos haciendo es que en lugar de escribir B, el campo magnético, directamente, lo estamos haciendo a través de el rotacional de un vector A y E por el gradiente de una función, ¿cierto? Y la tasa de cambio del vector A. Entonces, básicamente es eso. O sea, cualquiera diría, bueno, en realidad lo que estamos haciendo, pues, es un cambio, digamos, un cambio, entre comillas, de variable. Resolver la misma ecuación. ¿Ok? Entonces, eh, para la justificación, digamos, de tener que utilizar A y Phi, pues suficiente con verificar que efectivamente nosotros no estamos violando la forma que tienen las ecuaciones de Max, que es un requisito indispensable para digamos, procedimiento, que como ya les mencioné, es un atajo que va a ser válido y va a ser muy importante cuando ustedes, por ejemplo, estudien los campos, teoría de campos, muy importante. En electrodos, digamos que la utilización de estos potenciales, escalar y vectorial, digamos, básicamente es formal, digamos así. Básicamente no se utiliza para la resolución de problemas que se resuelven ahí, pero que es muy importante luego, cuando ustedes vean a otro nivel, las interacciones del campo electromagnético, por ejemplo, a nivel relativista. Entonces ahí sí vamos a tener que utilizar sí o sí estos potenciales. Entonces, con ayuda de 1.76, que estamos viendo, o sea, la definición es de campo magnético a través de el vector potencial y el potencial de escalar, el campo eléctrico. Entonces ahí dice, con ayuda de 1.76, la fuerza de Lorentz, la que es objeto de estudio para nosotros, pues se escribe en el corchete, tenemos el gradiente de phi, la derivada parcial de A y el doble producto vectorial, ojo, de la velocidad con el rotacional de A. Entonces, para esta fuerza de Lorentz, le debe corresponder un potencial generalizado, el cual puede tener entonces una estructura tal que sus variables, bueno, van a ser X, Y, Z, sus velocidades y el tiempo. ¿Okay? Idénticamente se puede escribir en lugar de las coordenadas cartesianas, las coordenadas cilíndricas o esféricas, no es problema. Ok, y básicamente entonces lo que hay que hacer es escribir en componentes pues, la expresión que se encuentra dentro de los corchetes.
Entonces ahí tenemos el doble producto vectorial, ¿cierto? Como es un vector, pues necesitamos las tres componentes, en X, Y y Z. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de reescribirla de tal manera pues que podamos nosotros identificar un patrón en el cual podamos deducir el potencial generalizado. Entonces, aplicando entonces la definición del rotacional, ¿cierto? Entonces expresamos de manera explícita de manera extendida, ahí ya estamos escribiendo, y ahora sí reagrupamos de tal manera que pues voy a tener esta expresión, la derivada parcial de X, con respecto al producto escalar de V por A. ¿Okay? Entonces, ojo, solo estamos viendo una componente. Entonces, la componente X de la fuerza de Lorentz puede escribirse de esta manera. Ahora, recordemos que el diferencial total de una magnitud a sub X, ojo, puede escribirse de esta manera y por otro lado, el diferencial temporal de la derivada parcial con respecto a la velocidad de la función escalar, phi va a ser exactamente igual a cero. Teniendo en cuenta entonces estos dos detalles, la fuerza de Lorentz puede escribirse entonces de esta manera. Ojo, igual de manera análoga, entonces vamos a obtener para las otras dos componentes. Suficiente con ver una componente. ¿Okay? Y ahora podemos definir el potencial generalizado de la fuerza de Lorentz, ¿cierto? El cual, obviamente, ojo, lo estamos deduciendo de la fórmula anterior, el cual podemos escribirlo como la carga multiplicado por una función que ahora sabemos que es el potencial escalar, menos el producto escalar de la velocidad de la partícula o de la carga, en este caso, por un vector que ahora sabemos que es el potencial vectorial. Entonces, recordemos esta formulita que nosotros habíamos deducido anteriormente para la fuerza generalizada, ¿cierto? Entonces, si tenemos U, entonces simplemente es aplicar esa fórmula 1.71 que está acá para la componente X y de manera análoga para las componentes Y y Z. De tal manera que si ustedes tienen uno que nosotros hemos hallado de manera explícita para la fuerza de Lorentz, pues ya tenemos, digamos, las dos maneras de escribir, ¿no? Directamente la fuerza o a través de su potencial. De tal manera, pues, que el nuevo, digamos, la nueva forma del lagrangiano correspondiente entonces a la fuerza de Lorentz para nuestros sistemas, a la carga, se escribe de esta manera. Ojo, entonces, a diferencia de lo clásico, o sea, como nosotros veníamos
estoy escribiendo, pues aquí hay algo que, digamos, cambia la manera como se plantea la función de Lagrange para el caso del campo electromagnético, ¿no? Específicamente para la fuerza de Lorentz. Entonces, efectivamente existe un término ahí, término que va a ser invariante siempre, la energía cinética, masa sobre 2, R punto al cuadrado. Lo que viene después ya es una cosa, digamos, nueva, porque acá se está utilizando los famosos potenciales escalar y vectorial del campo electromagnético. ¿Ok? Entonces acá ya no aparece E ni tampoco B, pero están sus representantes, vamos a decir así, que vendría a ser el vector A y la función escalar phi. Y no está, obviamente, de más recordar que nosotros podemos retroceder, ¿cierto? Y reemplazar a través del campo magnético y eléctrico y phi de igual manera. Y volvemos a encontrar la misma fórmula que habíamos planteado inicialmente. En función del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, el procedimiento que se sigue de manera usual para poder estudiar las interacciones dentro del campo electromagnético, porque resulta ser mucho más viable esta manera de resolver que directamente con los campos eléctrico y magnético. ¿Ok? Ahora sí, recordemos entonces de manera explícita qué es, bueno, no qué es, sino cómo se escribe el momento en X, Y y Z, pero ahora en función de los nuevos términos que estamos utilizando, específicamente el potencial vectorial. Entonces ahí ustedes están observando que el primer término obviamente es, digamos, algo conocido, digamos, masa por velocidad, pero el segundo término ya tenemos ahí carga por la componente del vector potencial. Obviamente no hay que olvidar que lo que ustedes van a tener en el experimento, en el laboratorio, van a ser los campos eléctrico y magnético. Entonces quiere decir que pues FIA no son medibles, sino que nosotros lo estamos utilizando como intermediario, vamos a decir, del campo eléctrico y magnético. Ahora, acá vale la pena tener en cuenta que los potenciales acá, vectorial y escalar, digamos, tienen, digamos, un libre albedrío, vamos a decir así. O sea, de un gran conjunto de vectores y funciones escalares, nosotros podemos elegir cuáles quieran, ¿no? Pero, obviamente, tenemos que observar la invariancia de las ecuaciones, en este caso de la física, pues en este caso de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, digamos que esa arbitrariedad en la elección de estos potenciales, digamos, se restringe de tal manera que, pues, estos se pueden elegir, digamos,
con cierta arbitrariedad, pero digamos que tienen que cumplir ese requisito, ¿no? Que no alteren la forma que tienen las ecuaciones de movimiento. Entonces, acá tenemos la opción de ir variando dependiendo del problema. Eso ustedes lo van a ver de manera explícita si es que llegan al curso de campos. Entonces ahí usted va a necesitar, digamos, calibrar. O sea, calibrar quiere decir pruebo este potencial a ver si satisface o no a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, eso de estar probando implica de que pues ustedes lo pueden ir ajustando dentro del límite correspondiente. Entonces, ese de ajustar significa calibrar. Entonces, a esta acción de ajuste de estos potenciales se le conoce como calibre, ¿no? El calibrar. Entonces, a veces también es conocido la forma como se escoge para un determinado sistema físico, eh, se le conoce como el calibre D. Entonces ahí viene el nombre del físico que ha encontrado, digamos, la forma explícita que tienen estos potenciales y resuelven algún problema. En el caso de las ecuaciones de Maxwell, explícitamente vamos a decir, esta elección de estos potenciales de tal manera que satisfagan pues, las ecuaciones de Maxwell son conocidos como el calibre de Lorentz. Entonces, A se puede elegir, ojo, el potencial vectorial A se puede elegir como un vector más el gradiente de alguna función escalar. Y el potencial escalar phi se puede elegir de tal manera que sea una función cualquiera menos la derivada parcial temporal de esa función, ¿no? O sea, phi aquí puede ser cualquier cosa. Entonces, ojo, obviamente esto se tiene que ir haciendo si uno quiere elegir una determinada función. Lo único que se tiene que hacer es verificar el cumplimiento, la satisfacción de las ecuaciones de Maxwell. Y si eso efectivamente se cumple, o se viola la forma de las ecuaciones de movimientos correspondientes, entonces se dice pues que es un invariante de calibre. Entonces, esta es la ecuación de movimiento, una carga con la fuerza de Lorentz. Original, ¿cierto? Ahora, si nosotros utilizamos, digamos, la fórmula que expresan los potenciales A y phi de manera general, pues tenemos que verificar que con esa transformación, pues simplemente no se altere la forma de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en general, a nivel de Lagrangiano, ojo, a nivel de Lagrangiano, se puede hacer digamos, este cambio, ¿no? En lugar de un L, ponemos un L más L sub 0, donde ese L sub 0 va a ser, digamos, va a cumplir esta regla, 1,84, el cual nosotros pues simplemente vamos a encontrar de manera explícita para un determinado problema, y eso es lo que se hace, por ejemplo, en la teoría de las partículas elementales.
Entonces, f, ustedes van a ver que básicamente es una función que nosotros, o bueno, bueno, nosotros explícitamente no, pero sí los físicos, digamos, que son conocidos y que entran con su nombre para ciertos potenciales, que ustedes lo pueden revisar en la literatura, pues lo único que hacen es imaginarse el fenómeno en sí, por ejemplo, un choque de hadrones, digamos, o de alguna partícula exótica. Entonces, se les ocurre en la cabeza una función y prueban, funciona o no funciona, de manera intuitiva. Muchas veces esas funciones que son, como se menciona, arbitrarias, se pueden sacar de patrones que uno puede observar en el experimento. O sea, no existe una regla, digamos, especial que nos permita, pues, deducir esa función. Y aquí viene, pues, la parte, digamos, ya en que un físico tiene que utilizar su intuición. Entonces, lo único sí que f tiene que ser diferenciable y que depende exclusivamente del u y t, de tal manera que, ojo, q no es la carga, sino es la coordenada generalizada. ¿Ok? Simplemente, pues, eh, las fórmulas que ustedes están observando, que ustedes están viendo es primera y segunda derivadas, entonces, para que estas fórmulas funcionen, f tiene que ser diferenciable. Si en algún momento deja de serlo, pues estas fórmulas de acá ya no son válidas. Entonces, ese es el único detalle que es importante que pues, ustedes tienen que manejar. Y probablemente esto, muchos de ustedes, o dependiendo a qué área de la física ustedes se dediquen, pues van a estar en lo mismo, ¿cierto? Buscando una función, digamos, f, que satisfaga todas estas relaciones. Y que, digamos, verifique el patrón que ustedes están observando, ya sea en experimentos como los que se llevan a cabo acá en los aceleradores, en el Fermilab, en el CERN, en algún otro que no me acuerdo, que en Japón existe también, Rusia y China, obviamente, o simplemente ahora lo que está de moda, pues no es necesario tener ahí un laboratorio, sino que los datos que nosotros sacamos de los satélites, de los radiotelescopios, eh, podamos nosotros obtener algún patrón, el cual por el momento se nos es esquivo para, por ejemplo, explicar lo que es la materia oscura o la energía oscura, que es básicamente pues una de las interrogantes, grandes interrogantes que los físicos tratan de, en primer lugar, adivinarlo, intuir de dónde, por qué existe este problema. Entonces, si se satisface esas condiciones de diferenciabilidad, entonces otra vez observamos que ese L sub 0, que era un término que se adicionaba a L, que es el lagrangiano original, también satisface a la ecuación de Lagrange de tipo 1, ¿no? Cuando el potencial es nulo, ¿no? De la fuerza generalizada.
Entonces, otra de las fuerzas que no son de carácter mecánico, pues es la fricción. Entonces, las fuerzas de fricción, ojo, no se pueden, digamos, no tienen, digamos, el mismo tratamiento que le hemos dado, por ejemplo, a la fuerza de luz. Entonces, en este caso, dice, tenemos que incorporarlos de una manera especial en las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos acá es simplemente adicionar ese término a la derecha. ¿Ok? Lo único que acá hay que tener en cuenta entonces es la dependencia explícita o no con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, los términos entonces, en los cuales nosotros encontramos que no tenga una dependencia explícita del tiempo, pues simplemente verificar el gradiente de un cierto potencial y escribir, como ya les mencioné, prácticamente a mano eh, los términos que deberían aparecer. Tal es el caso, mm, el movimiento de una partícula o de un cuerpo, el cual es lanzado con una cierta velocidad, ¿cierto? En el campo gravitacional, el movimiento parabólico, pero en el cual se incluye pues las condiciones reales que siempre existen, o sea, la resistencia del aire. Entonces, básicamente es ya una observación, ¿no?, empírica que se ha ido realizando, verificando y se ha ido, digamos, modelando la dependencia con respecto, por ejemplo, a la velocidad del cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí la separación de las fuerzas generalizadas internas y externas las estamos separando. Pues, básicamente entonces eh, nosotros vamos a escribir el lado derecho de las ecuaciones de Lagrange si es que pues tenemos una fuerza tipo de fricción disipativa, ¿cierto? Y si hay alguna fórmula, digamos, específica, la escribimos, pero si no, va a tener, digamos, una forma, un patrón el cual nosotros lo podemos escribir así. Donde beta JL, ojo, en el caso más simple, pues va a ser una constante, ¿no? Como en el caso de la fricción, ¿no?, entre superficies, nosotros decimos que es una constante, que en este caso es mu, multiplicado por la normal, ¿cierto? Pero lo que quiero que presten es una constante. Ese mu es una constante. Pero si ustedes ven en situaciones un poco más reales, ese mu no necesariamente pues un solo número, ¿ok? Puede ser un conjunto de números, o sea, me refiero a que puede ser una matriz, ¿ok? Va a depender entonces de la situación que nosotros estemos describiendo. Para el caso más sencillo que nosotros lo hemos ido viendo en los problemas de física 1, física 2, mecánica clásica ahora, ¿cierto?
el coeficiente de rozamiento, ¿okay? En particular puede ser un nombre, lo más sencillo. Luego de eso puede ser este, eh, un conjunto de valores que solamente se puede representar como una matriz. Ojo, no es una matriz, sino se representa en forma. ¿Por qué? Porque su naturaleza es tensorial. ¿Okay? Entonces, para el caso más sencillo, ¿cierto? El coeficiente de rozamiento es un tensor de rango cero, o sea, una constante. Puede ser de rango 1, poco usual, y normalmente es de rango 2. Entonces, la fórmula 1.88, recuerden que no es una cosa general, sino que es, digamos, algo que se ha ido observando. Resulta que puede tener digamos, esta forma, ¿no? Un coeficiente, ojo que el coeficiente puede ser es de naturaleza tensorial, multiplicado por la velocidad generalizada. Entonces, el más conocido, o una de las fuerzas más conocidas, es el que tiene que ver con la función de disipación de Rayleigh. ¿Okay? Esta función, la función de Rayleigh, permite entonces, ¿qué cosa? Modelar cómo la energía se va perdiendo, que en su mayor parte se va como calor, debido a las fuerzas no conservativas, fricción, como la resistencia viscosa o el rozamiento. Recuerden, en realidad, fricción para nosotros es porque observamos básicamente sólidos. Los modelos que nos dan con esa fricción, pues básicamente es con sólidos. Pero si nosotros vemos el movimiento dentro de un líquido, en vez de fricción, nosotros hablamos de viscosidad. Vamos a ver las características principales de esta función de Rayleigh. ¿Por qué es importante? Porque ustedes probablemente se topen en la vida real, o sea, en fenómenos que ustedes van a tener que resolver, ya sea una fábrica, una empresa. Entonces, la función de disipación de Rayleigh depende de las velocidades generalizadas, como hemos visto en la fórmula, multiplicado por un coeficiente. Ahora dice, es común que sea una función cuadrática de estas velocidades. Ya les mencioné el ejemplo del movimiento parabólico. El movimiento parabólico cuando la velocidad de lanzamiento es por encima de los 30 o 40 metros por segundo, entonces efectivamente su dependencia es cuadrática respecto a las velocidades. Otra característica es la relación con las fuerzas disipativas. Las fuerzas de disipación pueden obtenerse, ojo, a partir de una función de disipación. Lo que hacemos es derivar con respecto a las velocidades generalizadas. Y aquí tienen la fórmula. Un ejemplo típico de sistemas con fricción viscosa lineal, ojo, lineal, tiene esta forma, donde, bueno, acá B es una constante, que básicamente va a definir, ¿no?, la forma que tiene, pues, el cuerpo, el tipo de medio en el cual está ocurriendo el fenómeno y todo. Otra de las características es que esto se ve en las ecuaciones de movimiento, pero ojo,
no como una deducción, sino como una incorporación, o sea, como decimos los físicos, a mano. Escribimos el término correspondiente ah, y lo que hacemos simplemente colocamos el término a la derecha. Ahora, en su forma más general, la función de Reddit se puede escribir de esta manera. Eso quiere decir que pues, la anterior simplemente es la que más se utiliza, ¿okay? Pero en general se puede escribir de esta manera. Y como ya les mencioné, ahí el término correspondiente que multiplica las velocidades viene a ser un tensor de segundo rango. Y con la introducción entonces de esta función de disipación de Rayleigh en su forma más general, las ecuaciones de Lagrange simplemente se escriben de esta. Vieron el término, entonces la derivada parcial de D con respecto a las velocidades generalizadas entra al lado izquierdo, si lo lleva al lado derecho, el signo menos aparece. Obviamente, ya para este tipo de sistemas, como había dicho, la conservación de la energía ya no se cumple. Ok, entonces, acá lo que sí podemos tener en cuenta es el trabajo. Así como se ha utilizado el teorema de energía-trabajo, la variación de la energía mecánica, ¿cierto? En general es igual al trabajo de las fuerzas externas y cualquier otro tipo de fuerzas que existan, en este caso disipativas. Por esa razón, el diferencial entonces de W se puede escribir en función de la forma que tiene pues, la función de Rayleigh. Entonces, este va a ser igual exactamente a 2D. Y esta energía de disipación, entonces, va a ser igual, entonces, a la tasa de cambio de la energía total. Entiéndase energía total como energía cinética más la energía potencial. Con lo cual nosotros acá lo expresamos de manera explícita, ¿cierto? Recordemos que el término de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad generalizada se puede escribir de esta manera. Si suponemos ligaduras que no dependen de manera explícita del tiempo, toda la energía cinética, ojo, se puede escribir entonces en forma más amplia como un cierto coeficiente que puede ser tensorial, como ya lo mencioné, que multiplica las velocidades generalizadas. Más otro término, tiene también un término, en este caso un coeficiente, multiplicado por la velocidad generalizada más una constante. Entonces, en general puede tener esta estructura. Puede tener solamente uno de estos términos o los tres. Recordemos que ese alfa, ¿cierto?
es una constante, pues puede determinarse de acuerdo pues al sistema que estemos estudiando. Lo más interesante es que pues, ojo, esta forma no es una forma general, sino es más estudiada. Es una función homogénea con respecto a las velocidades generalizadas. Y otra vez verificamos entonces la expresión que nosotros habíamos escrito previamente sobre las ecuaciones de Lagrange, pero ahora con la función disipativa de Rayleigh. Entonces, la tasa de cambio de la energía total, o sea, T más V, efectivamente, eh, implica pues que el sistema va a ir desgastando sus fuentes energéticas, vamos a decir así, el cual nosotros lo podemos verificar si tenemos la función de. Vamos a ver este ejemplo y con esto vamos a terminar la clase. Una partícula de masa m cae verticalmente debido al campo gravitacional con presencia de fuerzas de fricción de acuerdo con una función de disipación. Esta es la famosa fricción de Stokes. Un medio alfa por v al cuadrado. ¿Ok? Y como es, bueno, elegimos la dirección z, pues, ¿no? Arriba, o sea, la dirección arriba, abajo, z. Entonces, el lagrangiano correspondiente sería este. M medio, z punto al cuadrado, menos mgz para nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, si hay fricción, que si hay fricción, como ya hemos definido D, entonces el término, ojo, el término que se agrega, o sea, la derivada de D con respecto a la velocidad generalizada, y tal, entonces nos da esta expresión, más alfa z cuadrado, z punto igual a cero. ¿Ok? Recuerden que la fórmula era, no me acuerdo acá, más arriba estaba, con D, antes de eso. Oh, bueno, aquí está D, ¿cierto? Y aquí está la ecuación de Lagrange, 1,90. Entonces tenemos que derivar D con respecto a la velocidad generalizada. Y tenemos la ecuación de movimiento. Ok, entonces el lunes continuamos